Bien, en este segundo vídeo vamos a partir del fichero generado de histórico con ChatGPT del primer vídeo. Vamos a utilizar en este caso Gemini 2.5 Pro y lo que vamos a hacer es que es una pesadez, porque si yo ahora quiero hacer el histórico en otra tabla, tendría que volver a preguntárselo a ChatGPT para que me hiciera la tabla de histórico con los nuevos campos de esta tabla, que evidentemente es diferente a la de parcelas catastrales, y pues tendría que ejecutarlo, etcétera, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido. ¿Qué es el siguiente paso? Pues bueno, viendo un poco qué funciona y qué es lo que yo quiero, el siguiente paso, que lo tenéis aquí, es pedirle al sistema que me haga un fichero, otro PLPG SQL, a partir del que le he pasado, le paso el listo.gpt, y le digo, vale, pero es que ahora lo que quiero es que, bueno, él lo explica, me dice, bueno, mira, has hecho el histórico, has funcionado una disparadora, función de restauración, digo, vale, pero ahora lo que quiero es una función PLPG SQL que tome como argumento el nombre de una tabla y que esa me cree todo eso de forma dinámica, es decir, que me cree ese SQL, me lo genere de forma dinámica y me lo ejecute para crear tanto la tabla del histórico como para crear toda la lógica de los disparadores. Digo, oye, básate en la lógica del fichero que te he pasado, y también quiero otra función para restaurar el estado, y le doy alguna noción, como, bueno, para escapar el código dentro de los strings, ahora lo veremos, le digo que haga esto de aquí. ¿Por qué? Porque nota pues que en este caso no me lo hacía bien, ¿de acuerdo? Y bueno, pues le digo, oye, además acuérdate que tienes que contener en el histórico los campos de la auditoría, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces él empieza ahí, y bueno, pues esto es lo que hay aquí, que ahora os lo enseño, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto es el prompt también que le he puesto, el que estoy enseñando, lo he puesto ahí. Bueno, he hecho luego, después de este, alguna iteración, alguna más que me gustaba. Y esto es lo siguiente, esta es la función, que le voy a pasar el esquema y el nombre de la tabla. Le diré public y cadastral parser. Y él lo que me va a hacer es que me tiene que averiguar, por una parte, los campos de esa tabla. ¿Cómo me los averigua? Pues consultando lo que es las tablas internas o el catálogo que está en un esquema que se llama PG catálogo de Postgres, que contiene una descripción de todos los objetos que tienen en la base de datos, es decir, qué tablas tengo, qué campos tengo, qué tipos de cada campo, todo, ahí está todo, ¿de acuerdo? Entonces él consulta, fijaros que haciendo concatenaciones, lo consulta todo, y pues bueno, lo que me hace primero, me crea una lista de columnas excluyendo la clave primaria, porque la clave primaria no la quiero que sea la clave primaria del histórico, sino me hace un select y me hace una lista de columnas, ¿de acuerdo?, de esa tabla. Y fijaros cómo en este caso me va a ejecutar el código SQL. Utiliza el método format de Postgres. En el método format tú le pasas un texto que generalmente va entre comillas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí lo han puesto entre $. ¿Por qué? Porque esto es otra forma de respetar, porque si yo tengo comillas dentro del código y pongo comillas, pues no funcionaría. Entonces es como un código de escape, ¿de acuerdo? Bien, entonces fijaros con lo que dice. Dice, esta es la tabla que tengo que crear. Fijaros todos los campos de auditoría. ¿Y esto de aquí qué es? Esto es una variable que format lo que hace es que sustituye todo lo que pone aquí, tanto por... Hay uno, que es el histórico, como se llama la tabla, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Pues bueno, mete en el primer tanto por cien s el nombre de la tabla, mete en el siguiente una lista de columnas, esto es lo que ha generado aquí, lo que ha generado es una lista de columna, tipo de columna, coma, otra columna, tipo de columna, coma, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego le he puesto yo también que dé pues algún notice con el SQL de creación de la tabla, ¿vale? Y fijaros cómo ejecuta el código, ¿de acuerdo? Esto es el código que se almacena en una variable de tipo texto y aquí lo ejecuta. Bueno, y luego, ¿qué lo va a hacer? Luego lo va a hacer con el disparador. Esto es el SQL que crea la función disparadora.
format. Aquí he puesto, fijaros, ya no es $, pone $código 1. Si yo aquí pongo $, y dentro pongo otras letras, pues yo puedo anidar diferentes bloques de código. Entonces, claro, este format empieza aquí, que es donde empieza la función del disparador, y acaba aquí. Pero fijaros que antes hay otro código 2. ¿Por qué? Porque dentro de la propia función disparadora, ¿de acuerdo?, va a aparecer otro código 2, ¿de acuerdo? Que ahora no lo localizo, pero bueno, ahora os lo mostraremos, ¿vale? Entonces, empieza el format, bueno, pues crea. ¿Aquí qué irá? Pues el nombre de la función disparadora, lenguaje PLSQL, fijaros, y aquí está el código, que es el bloque de la función. Entonces tenemos dos bloques de código, el bloque directamente de format y el bloque dentro de la función. Y fijaros, esto es lo que había antes. Lo que pasa es que ahora, pues él ha generado los campos de forma dinámica y los nombres, ¿de acuerdo? Y disparador de inserción, de actualización, ¿de acuerdo? Y efectivamente solo actualiza lo que va cambiando, ¿de acuerdo? Fijaros que tiene ahí esto donde ha puesto una lista de columnas que ha cambiado, ¿vale? Bien, y todos los parámetros de ese format para generar ese string con SQL y luego lo ejecuto. Y de la misma manera, lo que me queda es el disparador, ¿vale? Segundo, pues la función, bueno, esto es una función nueva para eliminar, esta no la habíamos hecho antes, pero yo si quiero eliminar el histórico, tengo que eliminar la tabla del histórico, la función del histórico y el disparador sobre la tabla original. Bueno, pues esto lo hace todo, ¿de acuerdo? Aquí se ve más fácil, fijaros la función como hace drop trigger, y si existe, cómo mete el nombre del trigger aquí, el nombre de esto y cómo lo ejecuta, ¿vale? Fijaos qué potente es PLPGSQL. Y luego el restaurar tabla a fecha, en el cual aquí hemos puesto un valor por defecto. Un valor por defecto que está true, que quiere decir que si lo ponemos a true, que es el valor por defecto, ¿de acuerdo?, pues directamente no se registrarán el propio deshacer en el histórico, ¿vale? Bien, y vale, pues fijaros que no hay nada más que mencionar, funciona, si veis la lógica, es exactamente igual, pero de forma dinámica, creando todo. Aquí está el bloque de código, donde, bueno, fijaros que es importante esto de aquí. Esto de aquí lo que hace es que cambie una variable de Postgres que le dice que no funcionen los disparadores mientras yo esté haciendo el deshacer. Con lo cual, mientras esté haciendo la restauración, anulo el disparador, que luego lo pondré aquí, poniendo origin, lo vuelvo a activar, y entonces no se me pondrán los registros en el histórico otra vez que acabo de restaurar en la tabla original, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ejecutar este SQL en nuestra base de datos y vamos a probarlo con la tabla de parcelas catastrales o con cualquier otra tabla. Bien, en este caso os he dejado otra tabla que es núcleos che, que son tabla de polígonos de núcleos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, núcleos de población, ¿de acuerdo? Bien, pues lo voy a ejecutar y lo vamos a hacer con esta tabla. Entonces, primera instrucción, pues vamos a ejecutar el código. Vamos a ejecutar el código del histórico en nuestra tabla. Me ha quedado en este caso las tres funciones, exactamente, una para crear el histórico, otra para borrar el histórico y otra para restaurar el histórico, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos y entonces pues vamos a utilizarlo. Entonces, ¿cuál es la función para utilizarlo? Pues la primera función que tenemos arriba del todo es esta de aquí, crear histórico, tabla, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ver y le voy a decir select, crear histórico tabla, y le voy a decir que es la tabla public y que es núcleos che. ¿De acuerdo? Bien, pues ya me la ha ejecutado, me ha creado la tabla
Fijaros que como había un raise notice, os pone la tabla que ha creado. En este caso esta tabla tiene muchos menos campos, tiene un código INE, ¿de acuerdo? Y un nombre del... fijaros cómo lo pone todo en uno, porque esto es la lista que ha hecho de la tabla. Entonces, un código INE, el nombre del municipio, un tipo y la geometría, la clave primaria, y todo lo demás son los campos de la auditoría, y bueno, ya ha creado el disparador también. Bueno, entonces esto en principio ya está listo, nos vamos a QGIS y lo probamos. Muy bien, aquí tenemos las capas cargadas en QGIS, por supuesto el histórico sin nada, ¿de acuerdo? Fijaros que de forma tan sencilla he creado el histórico, puedo crearlo desde cualquier tabla, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a abrir sesión de edición y vamos a probarlo. Pues voy a borrar todos estos, vale, lo borro todo, 127 objetos, lo guardo y me voy al histórico, y aquí tengo todos esos objetos que acabo de borrar y que podría restaurar. De acuerdo, entonces para hacer una marca de tiempo que se vea, pues bueno, en este caso lo que vamos a hacer ahora es que voy a modificar un objeto, voy a mover un objeto únicamente, ¿vale? Lo guardo, ya tendré el update realizado, y ahora lo que voy a hacer es otro borrado y hago una restauración, ¿vale? Aquí tengo el borrado. Vale, entonces voy a poner en la restauración, la haré a esta marca, ¿de acuerdo? Para que veáis lo que va a pasar, pero antes os voy a hacer otro borrado un poco más drástico, ¿de acuerdo? Entonces abro sesión de edición y bueno, pues vamos a hacer todo este borrado, vale, 1500 objetos. Lo guardo, fijaros que funciona lento, habéis visto con qué velocidad, ¿de acuerdo? Y me ha hecho todos los objetos, Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es una restauración. Recordad que era hasta sobre el 127, que era la marca de tiempo, hasta aquí, a esta hora. Y vamos a observar cómo esa restauración no se acumula en el histórico, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, pues vamos a ver cómo se restauraba. Entonces me voy otra vez al código y la función de restaurar, vamos a ver cómo la teníamos, era eliminar histórico tabla, ¿no? Restaurar tabla a fecha, ¿de acuerdo? Y este parámetro lo voy a poner sin poner, que sea por defecto true, para decir efectivamente que no quiero que se almacene en el histórico la restauración en sí dicha. Muy bien, volvemos. Pues bueno, esta sería la orden, restaurar, y esta es la fecha, ¿de acuerdo? Que está hasta aquí. Vale, vamos a darle. Vamos a ver. Bueno, es interesante ver lo que ha pasado. Esto no estaba pensado, y bueno, lo que fijaros que empieza a restaurar y dice: se procesarán 1500 registros de tal fecha a tal fecha. Lo que se va a restaurar, dice llave duplicada en la tabla original Nucleus Check. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que está pasando es que en el update que está aplicando está modificando el GID de la tabla original, y el GID sabéis que no se tiene que modificar nunca en principio, eso es un autonumérico. El update ya selecciona el registro a modificar de la tabla original con la cláusula where. Entonces esto de aquí digamos que sobra. Y he hecho otra cosa mal, y es que en la restauración se aconseja, fijaros cómo te aconseja el propio Gemini que hagas la restauración, ¿no? Te dice que hagas una transacción, hagas la restauración y lo hagas el commit, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si hay un error como el que me ha pasado, no te dejarán parcialmente hecha la restauración, que es también posiblemente lo que me ha pasado a mí por no ejecutarlo en un bloque de transacción, ¿de acuerdo? Entonces nada, mira, como lo tenía aquí el código, pues mira, le he dicho oye, quiero que hagas estos cambios. Uno, me da este error, ya que el update de la tabla original modifica el GID. Eso no debería hacerse, ¿de acuerdo? Y le he puesto el error, pero le he dado una pista también de que yo he visto que eso está mal. Y luego pues le he puesto dos cambios, que quiero que cambie la funcionalidad de borrar el histórico, ¿de acuerdo? De una cosita que yo quería, que no la quería así. Y luego también quiero información que me dé de cuántos insert updates y deletes ha hecho, ¿de acuerdo? Me ha hecho la nueva función
la carga otra vez en la base de datos y la vamos a probar de nuevo. Importante es, pues ya sabéis, esto es una prueba, es un juego. Si esto lo voy a utilizar yo en algún momento en producción, por supuesto que tendría que ver cómo trato el tema de usuarios y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo revisar el código línea a línea, ¿de acuerdo? Entenderlo, no ejecutar un código sin entender, y ver si estoy de acuerdo con lo que está escribiendo, ¿de acuerdo? No puedo utilizar un código sin entenderlo, sin repasarlo línea a línea y sin razonar qué es lo que está haciendo. Cuidado con esto, porque hay gente que no sabe programar y está utilizando herramientas así para hacer pequeños scripts y cosas y colgarlas por ahí. Y en algún momento dado no funcionará, funcionará mal en muchos casos porque no se revisa el código. ¿De acuerdo? Entonces cuidado por ahí porque se van a generar muchas cosas que no están bien. Bien, pues he ejecutado el código de nuevo, ¿de acuerdo? Eso sí, he tenido que dejar un poco QGIS como estaba antes, con lo cual he tenido, porque me lo había restaurado, he tenido que borrar todo esto de nuevo, y en este caso lo que voy a hacer es la restauración hasta esta fecha de aquí, es decir, voy a restaurar todo ese bloque. ¿De acuerdo? Entonces tenemos hasta 7 del 7 a la 1:38, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar y efectivamente pues iniciar restauración, 1600 cambios, 1600 deletes, y este es el periodo y los triggers se han desactivado, es decir, ahora aquí pues estará hasta la línea 127, ¿de acuerdo? Fijaros, han desaparecido todas las demás líneas y por supuesto pues esto ya está, ¿de acuerdo? Muy bien, y por último pues la función de eliminar el histórico. Eliminar histórico de la tabla, lo vamos a ejecutar y queremos eliminar en este caso pues tanto el histórico como el disparador sobre la tabla original. Entonces ponemos public núcleos che y ya estaría. Bueno, pues fijaros de qué forma tan sencilla, pero bueno, a mí me ha dado algo de guerra y pues hay que comprobar las cosas, posiblemente haya errores aún y tendría que repasar el código como os he dicho. Muy bien, pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.